¿Cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente. Tenemos en cuenta, primero, un oficio del señor Superintendente de Salud, doctor Víctor Torres, con el que informa sobre el tema de cautividad en el sistema de ISAPRES. Hay una comunicación del jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, señor Rodrigo Suazo, con la cual remite el informe de participación ciudadana respecto del proyecto de ley que propone disponer áreas de descanso y asientos suficientes en espacios de acceso público. Luego hay las siguientes solicitudes. La primera del senador Enrique Van Rysselberghe, con la cual solicita poner en tabla en la comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.422 para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, boletín 12.239-31. Ese proyecto ingresó al Senado el 20 de enero del 2020 desde la Cámara de Diputados. Luego hay dos solicitudes del senador Iván Flores, el primero para que se reciba en audiencia. Pongamos ese proyecto para tabla en algún minuto, pero que esté dentro del listado de los proyectos que están en tabla. Muy bien, presidente. Luego, como venía señalando, hay dos solicitudes del senador Iván Flores. Por el primero, solicita que se reciba en audiencia en la comisión al presidente de la Federación Nacional de Técnicos en Enfermería de Nivel Superior, señor Freddy Sepúlveda, y al secretario de la misma organización, señor Johnny Troncoso, a fin de escuchar en una breve exposición a ambos dirigentes para que expliquen sobre la asignación técnica que vienen acordando en los últimos 3 gobiernos. Dejémoslo para tabla en la sesión del mes de noviembre ya. Estamos... octubre, veamos si en octubre tenemos algún... Sí, veamos, sí. Veamos, en alguna de las de octubre, un miércoles de octubre. Porque se activa presupuesto. Se activa presupuesto, por eso es complicado. Pero alguna de las de octubre. En principio, en octubre. Ya tenemos un miércoles de octubre, que es el lunes 12, el miércoles 12 por el tema de ley de cáncer. Okay. La siguiente solicitud del senador Flores es para que se reciba en audiencia a la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, FENA-CENF, a fin de que expongan sobre la crítica situación que viven las enfermeras y enfermeros, como también del sistema de salud hospitalario y atención primaria de salud, producto de la eventual suspensión de un nuevo grupo de funcionarios que han sido contratados con cargo a la situación de alerta sanitaria. En ese mismo sentido se recibió solicitud de audiencia del doctor Hernán Enríquez de FENA-CENF, Temuco. Es fundamental... Sí. O sea, yo creo que este es un tema que va a seguir creciendo, el asunto, porque como se acaba la alerta ahora el 30, el viernes, hay mucho personal que termina también. Entonces, yo creo que hay que administrar para los efectos, que la autoridad también venga, para ver que este no tiene ese personal de salud. La próxima sesión viene la ministra y va a darnos cuenta respecto a los lineamientos de la cartera, y uno de los temas que fue levantado por esta comisión, el senador Iván Flores, el senador Juan Luis Castro y el que habla, es justamente la necesidad de mantener el personal por el tema de las brechas de personal, de funcionarios de la salud. Sigamos, brecha funcionaria. Adelante. También, perdón, aprovecho de recordar que también está pendiente la solicitud que había acordado la comisión de una petición del senador Castro sobre el tema de cartera de inversión. Todavía está pendiente eso. Sí, se ha fijado varias veces. Sí. Buenos días. También va a ser dentro de los temas que, si tienen a bien recibir la ministra el próximo martes, podríamos anticipar sin perjuicio de una sesión especial para verlo de manera más integral. Pero también dentro de los temas que tenemos contemplado presentar el próximo martes. Sí, el mismo martes. Sí. Que vengan los dos. Perfecto. Listo. Pero que sea presencial, no telemático. No. La ministra compromete. No, y el subsecretario también. Su asistencia presencialmente y los subsecretarios también. Sí, que pasen. Sigo, presidente. Por favor. Sí. En cuarto lugar, hay una solicitud de la técnico veterinaria, vicepresidente de la Asociación Nacional de Técnicos Veterinarios de Chile, ANATEP, señora Catherine Fernández, en la que solicita su ingreso
a la mesa de diálogo sobre integración de diversos profesionales de salud al Código Sanitario. Esto pienso yo dentro del... Para cuando resolvamos el tema... Sí. Sí. Sí, claro, el problema que tenemos... nosotros andamos rápido, el problema lo tenemos con el Ministerio, que anda muy lento. Sí, sí. No es problema de Jaime. Sigamos. Por último, han llegado 2 presentaciones remitidas por el presidente de la Comisión de Desafío del Futuro, señor senador Francisco Chaguán. La primera sobre City Cancer Challenge y el segundo, avances en el fortalecimiento del Plan Nacional de Cáncer, Servicio de Salud de Concepción. Sí. Oye, yo quisiera pedir respecto a este último punto de la tabla, senador Flores, un minuto. Bueno, ayer recibí en la Comisión de Desafíos del Futuro a una fundación suiza que fueron acompañadas por Carolina Goit y con el Foro Nacional del Cáncer para plantear que Chile está postulando a recursos internacionales para generar un sistema integrado que permitiera una pronta interoperabilidad de todos los actores en materia de cáncer en la ciudad de Concepción. Estamos hablando de una inversión muy importante de recursos que se van a invertir. Está postulando Concepción. Ayer sacamos un pronunciamiento de la Comisión de Desafíos del Futuro apoyando justamente la postulación de Chile a estos recursos. Y yo quisiera tener las 2 presentaciones en sus respectivas carpetas. La carpeta de City Cancer Challenge, que es una de las fundaciones, y por supuesto los avances en el fortalecimiento del Plan Nacional de Cáncer por parte del Servicio de Salud Concepción. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos, tal como lo hizo la Comisión de Desafíos del Futuro ayer por unanimidad, apoyar la postulación de Concepción para estos recursos. Tuvieron también reunión con el subsecretario de redes asistenciales también, que también les dio el apoyo del gobierno, y me gustaría que nosotros como comisión pudiéramos también apoyar esa presentación. ¿Si les parece? Ok. Se acuerda y se oficia. La tabla, señor secretario. Eso es todo en materia de cuenta. Sí. En tabla tenemos... En primer lugar... Sí, el Ejecutivo, disculpen, el Ejecutivo nos pidió, respecto del proyecto de ley de cumplimiento de metas sanitarias, poder postergar su discusión justamente porque tenían, unos días por una discusión con la DEPRES. También nos pidió postergar otros proyectos que estaban en tabla. Tenemos también el proyecto que hizo relación con los servicios asistenciales docentes, que estamos esperando justamente las indicaciones también del gobierno. Yo le pido al gobierno, y yo de verdad, Jaime, yo sé que empiece a producir las indicaciones necesarias en los proyectos, porque de verdad estamos con un problema de que un cuello de botella dado fundamentalmente por la acción del Ejecutivo. Entonces, yo espero que lleguen el próximo 3 de octubre con indicaciones en una materia tan importante que hizo relación con el seguro catastrófico, pero que en definitiva acá tenemos un problema, un cuello de botella, porque estamos con un atasco de proyectos porque no llegan las indicaciones del gobierno. Entonces, yo quiero decirlo porque no tenemos un problema, yo diría, complejo en esta materia. Sí, hacer presente, señor presidente, que ayer se venció el plazo tanto del proyecto de salud mental como el proyecto que usted está mencionando. ¿Sabe qué más? Yo lo voy a poner en tabla y si lo vamos a poner en tabla la próxima sesión sin las indicaciones del gobierno, porque no podemos seguir esperando al gobierno. Presidente, la próxima sesión, recuerde que la idea es, si lo tienen a bien, poder escuchar a la señora ministra de Salud. Y queremos agradecer la voluntad y disposición de esta comisión, presidente. Tenemos claro, digamos, que hay un cuello de botella y estamos trabajando, digamos, para solucionar ello. Pero agradecer la voluntad y disposición del Ejecutivo. Sí, empezamos a votarnos ya. ¿Y se puede abrir un plazo hasta este viernes? Sí. ¿Hasta este viernes abrir un plazo de nuevo? Para eso. ¿Sabe qué más? Le vamos a dar una nueva oportunidad al gobierno. Vamos a reabrir plazo para que lleguen las indicaciones del gobierno hasta el viernes.
pero yo les quiero pedir que finalmente las indicaciones lleguen, porque de lo contrario estamos postergando meses la llegada de indicaciones. No, si no llegue, procedemos nomás sin las indicaciones, pero... Ok, hasta el miércoles, ¿se acuerda? O sea, hasta el viernes. Hasta el viernes. Vamos a resolver el primer punto de la tabla, que es rápido. Si les parece, señor secretario, Sí. Proyecto de ley, primer trámite constitucional que modifica el DFL número 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de ley 2763 de 1979 y de la ley 18.933 y 18.469 con objeto de modificar el nombre del Servicio de Salud de Valdivia, boletín 15.344-11. Si es posible, que haga la relación y lo ponemos inmediatamente en votación. Sí, señor presidente, este proyecto, en la carpeta de sus señorías se encuentra un comparado, la moción y la relación es que esta es una moción originada en los honorables senadores señores Flores, Castro, González, Chaguán, Cas, Macaya. El objeto es sustituir el nombre del Servicio de Salud de Valdivia por Servicio de Salud de los Ríos. La estructura del proyecto es de artículo único, urgencia legislativa no tiene. La moción ingresó a tramitación en el Senado el día 13 de septiembre en curso y fue derivada por la sala a la Comisión de Salud. Debo señalar que por tratarse de un proyecto de artículo único puede ser discutido tanto en general como en particular. Eso es todo, presidente. No sé si... Sí, lo vamos a discutir en general y en particular, senador Flores, y luego se pone en votación. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como ha dicho el secretario de la comisión, este es un proyecto muy simple que pudiera haberse resuelto con un acto administrativo local, si se quisiese, pero como está en la ley, el decreto con fuerza de ley que regula los servicios de salud y están puestos con nombre y apellido, curiosamente de las 16 regiones de Chile, todos corresponden a la denominación de la región y en el caso de Valdivia es una consecuencia de la antigua provincia de Valdivia que hoy día es toda la región de los ríos. Por lo tanto, ante algunos planteamientos de autoridades y dirigentes de la provincia del Ranco que quedaban excluidos en la denominación, hemos solicitado hacer esto. Lamentablemente hay que hacerlo por ley. Y eso requiere el trámite de rigor como cualquier otro proyecto de ley. Yo le agradezco a usted que lo haya puesto rápidamente en tabla y espero que hoy día, con la voluntad y apoyo de los colegas, los podamos votar y aprobar, presidente. Gracias. Ok, en votación. El Ejecutivo está totalmente de acuerdo con el proyecto de le hace honor por lo demás a la región de los ríos. En votación. ¿Parece unánime? Senadores, unánime. Aprobado el proyecto. Despachado. Presidente. En el segundo punto de la tabla, vamos a tramitar, a pesar del Ejecutivo, el proyecto de ley de primer trámite constitucional sobre enfermedades poco frecuentes, boletín 7643-11. A este punto han sido invitados el señor Nicolás Chongut y la señora Josefina García Huidobro, presidente y secretaria respectivamente de la Fundación Duchenne Chile, que es una de las fundaciones también que han estado trabajando en este tema para que puedan ser incorporados. Está también Carolina Goich, que ha estado trabajando con nosotros, yo creo que está de manera telemática. ¿Está Carolina? No está Carolina. Presidente. Sí, adelante. No hay problema. Sean por incorporada la firma del senador Castro, Juan Luis Castro. Ok. Voy a dar la palabra a tanto a Josefina como también a Nicolás, brevemente, porque vamos a comenzar ahora la votación del proyecto. Adelante, Josefina y Nicolás. Bueno, muchas gracias, senador Chaguán, por la invitación, por tenernos acá hoy día. Nosotros representamos a una fundación que es una asociación de pacientes de una patología que se llama distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad poco frecuente que afecta a 1 de cada 3.500 niños varones nacidos vivos. Es una enfermedad neuromuscular muy severa, cuya expectativa de vida de los niños no supera los 20-25 años, hoy en día un poquito más, gracias a ciertos avances tecnológicos, pero que sin embargo aún no es suficiente.
principalmente porque, tanto como en esta como en otras patologías de enfermedades raras, no existen terapias curativas y más bien lo que hace falta es investigación que está en el extranjero, pero no está en Chile. Hay algunas drogas que han aparecido en el extranjero, pero que no están disponibles en Chile y que de estarlas disponibles se enfrentan a costos que prácticamente ninguna familia chilena puede pagar. Estamos hablando de terapias que son de $500.000 al año y que normalmente las pocas familias que logran acceder lo hacen mediante la judicialización de casos, lo que todos sabemos que trae un problema tremendo de presupuestos en términos de los gastos en salud que tiene el país. Y ya sabemos que los recursos son escasos. En ese sentido, valoramos muy positivamente varias de las indicaciones que se han puesto al proyecto inicial, gracias al documento que nos hizo llegar el senador Chaguán, particularmente en lo que refiere al financiamiento y la creación de un fondo nacional para las enfermedades raras. Sin embargo, también desde la experiencia de las familias y de los pacientes, cabe mencionar que tanto Josefina como yo tenemos hijos afectados por esta condición. Y adicionalmente, yo trabajo en la Universidad O'Higgins, llevo más o menos 10 años trabajando en el tema de investigación en salud y los últimos 5 dedicados exclusivamente a enfermedades raras. Hay algunos comentarios sobre las indicaciones que nos gustaría comentar con Josefina. Tiene la oportunidad incluso de ir haciendo observaciones a las indicaciones una vez que se pongan en discusión. Eso para facilitar, Josefina, que comencemos el curso de la votación del proyecto. Pero adelante, Josefina. Primero que nada, también agradecer la invitación del senador Chaguán. Nos parece fantástico que sea tomado este tema como importante y prioritario. Tenemos algunas observaciones que hemos leído el proyecto de ley. Por ejemplo, la privacidad de datos. En el caso de Duchenne, tenemos necesidad de saber la mutación que corresponde y según la indicación que salen ahí, no está referido a que se puedan poner más datos del paciente un poco más profundo, porque de alguna manera, al tener un registro de paciente, lo ideal es que los laboratorios se interesen en realizar ensayos clínicos en Chile. De esa manera, muchos de los pacientes pueden obtener esa droga que se necesita gratuitamente. Y lo otro que nos preocupa harto es el tema de los tiempos de respuesta para entregar esos medicamentos, porque aquí hace la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, un niño que nace con un AME, por ejemplo, no tiene la posibilidad de esperar 2 años para recibir ese medicamento. Entonces, hay que hacer referencia precisamente a los plazos. Después, el tema de la autorización del ISP. No sale mención ahí, sabiendo que es un trámite en general engorroso y lento. Y eso me gustaría que Nicolás comentara sobre lo que pasa en experiencia en otros países. Gracias, Josefina. Hay si pudiera hacer una consulta respecto a algo del boletín, que no me queda del todo claro por mi poca experiencia, digamos, en esta instancia, y es en la página 18 del mencionado boletín, donde aparece en la tercera columna de los honorables senadores señores Chaguán, Flores y Macaya, para reemplazar el proyecto de ley por el siguiente. El punto 24 de la columna 3. Es que vamos a partir por ahí. Perfecto. O sea, nosotros vamos a partir la votación por ese por esa indicación. Perfecto. De ahí mi pregunta es que si bien varios de estos elementos apuntan en una dirección que nosotros consideramos súper correcta, particularmente en lo que es el Fondo Nacional, y en la Comisión de Enfermedades Raras, que son 2 elementos importantísimos para la creación del plan y poder financiar el plan, sí hay ciertos elementos de las indicaciones anteriores que no están incluidos. No, es que vamos a partir por ahí. Ya. Por eso le digo que perfecto, súper. Van a tener oportunidad también de... Muchísimas gracias. De intervenir. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Ya. Senador Juan Luis Castro. Sí, quiero preguntarles cuáles son los desarrollos, los esfuerzos, las tratativas que ustedes han hecho con esta enfermedad, que es una enfermedad muy delicada y grave, respecto a la ley Ricarte Soto. ¿Cuál es el esfuerzo que ustedes han desarrollado respecto de eso? Si lo pueden sintetizar, sí, por favor. Yo sé que... Hay varias asociaciones de pacientes constituidas legalmente que en distintas instancias han postulado a la ley Ricarte Soto. Me parece que hay 2 postulaciones. Una que fue para exclusivamente un medicamento que se llama Taluren, la cual fue denegada por falta de evidencia,
y ahora hay un en trámite sobre la cual no hemos tenido respuesta, pero que al no haber tratamiento curativo es muy similar a la solicitud que se hizo para la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene que ver con las asistencias técnicas. ¿Por qué? Aproximadamente, esto es en promedio, pero un joven con Duchenne de 15, 16 años no solo necesita una silla de ruedas eléctrica para poder movilizarse, también necesita ventilación asistida y un montón de elementos más que son poco accesibles por su elevado costo económico, y la actual solicitud para ingresar a la ley Rigarte Soto es para cubrir esas asistencias técnicas. Exacto. Sí. No, hay una elaboración y una que no prosperó. Yo quisiera así pedir acuerdo a la comisión respecto del decreto que está pendiente de la ley Rigarte Soto. Yo creo que es absolutamente necesario, tal como lo he planteado en otras sesiones, que el gobierno ponga aceleradora a fondo para cumplir con la ley y los plazos, porque estamos pasados los plazos para el quinto decreto de la ley Rigarte Soto, y también respecto de la incorporación en las canastas de medicamentos y tratamientos de algunas de las patologías, efectivamente algunos fármacos que están justamente a la espera. Yo podría nombrar en este minuto el Trifalca para la fibrosis quística, para la enfermedad que ustedes representan, la asociación de pacientes. También tenemos el otro fármaco que se pueda tomar la experiencia de otras agencias tipo 4 que han demostrado eficiencia justamente y no esperar la acreditación de cada una de ellas. Entonces yo creo que los tratamientos de vanguardia lamentablemente no entran con la prontitud necesaria, y acá estamos hablando de personas y de vidas, en este caso de niños. Adelante, senador. Como ha habido una tormentosa historia en los últimos 3 años, más o menos, respecto a la no renovación de los decretos Rigarte Soto, y se ha aducido la falta de presupuesto para este efecto, yo le pido, presidente, si hubiera acuerdo, que además de que concurra la autoridad de salud, que puede ser la ministra o el subsecretario de Salud Pública, esté aquí el director de presupuesto. Me parece que eso es perentorio, porque aquí la cosa es con dinero. Y por lo tanto, creo que tiene que dar respuesta también, porque yo sé los esfuerzos que el Ministerio de Salud ha hecho, y rebota en Hacienda, y rebota en presupuesto. Entonces, por favor, yo le pido que aquí venga la autoridad financiera y que venga el director de presupuesto. El próximo martes, donde está invitada la ministra de Salud y el subsecretario Reyes, vamos a invitar también al director de presupuesto. ¿Les parece? Ok, de acuerdo. Vamos. Vamos a comenzar. Presidente. A la historia de presupuesto, sí. Sí, pero... Sí, directora general. Directora de presupuesto, sí. Presidente, si me permite, está presente... el oficialismo no conoce muy bien la estructura. Ayer me encontré con dos directoras de servicios de un mismo ministerio que se presentaron en el acto donde yo estaba. Se conocieron ahí. ¿En serio? Dependientes del mismo ministerio. Se presentaron. Guardo... Gracias por adelante. Gracias por la exposición, presidente. Presidente, solamente por favor está presente el personal de la DIPLAS, que tiene algunos comentarios también respecto al proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes. Si por su intermedio, si pudiésemos escucharlos también a ellos, por favor, sobre todo la cantidad de indicaciones que han presentado. Natalia, para los efectos de armonizar la votación, vamos a comenzar a partir de la indicación número 24, que prácticamente establece e incorpora un texto, yo diría, refundido, sistematizado y mejorado, de acuerdo al trabajo que han hecho las dos federaciones en el Plan Nacional de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Esta también me gustaría escuchar entonces a Natalia y después a Carolina Goich, que está también ahí. Natalia y luego Carolina Goich. Hola, buenos días. Natalia Celedón, de la División de Planificación Sanitaria. Me gustaría saludar a toda la comisión en primer lugar. Y como segundo lugar, comentar que desde esta subsecretaría se han mantenido diversas reuniones con las agrupaciones de pacientes
Y la verdad es que lo que se espera establecer en el corto plazo es una mesa de trabajo con los diferentes actores para avanzar en incorporar aquellos elementos de política pública que fueron trabajados en el grupo de trabajo que lideró la ex senadora Carolina Goitz durante el año pasado, que fue entregado a inicio de este año al Ministerio de Salud como propuesta de Plan Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes. Y se espera avanzar en esa línea, incorporando elementos de política pública a través de una mesa de trabajo y que incorpore todos aquellos aspectos que han sido más sentidos y relevantes tanto para las agrupaciones de pacientes como también para los diferentes actores involucrados en esta materia. Muchas gracias, Natalia. Carolina, no. Ok, partimos entonces con la indicación número 24 de los firmada por todos los senadores miembros de la comisión, senadores Chaguán, Flores, Macaya y Juan Luis Castro. De lectura y comenzamos la... Señores senadores, en la carpeta ustedes tienen el comparado, la indicación número 24, que es la que propone la sustitución íntegra del proyecto de ley, se encuentra a partir de la página 19 del comparado. Esta indicación, tal como ya señaló el presidente, fue firmada por los honorables senadores señores Chaguán, Flores y Macaya, y en esta sesión se sumó también el senador Castro con su firma, y pretende, señala, reemplazar el proyecto de ley original por el siguiente. Propone como título de la ley... Además fue trabajado con esta comisión, para que esta indicación fue trabajada con esta comisión. Adelante. Muy bien. Esta indicación propone como título de esta ley la siguiente: Ley Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo. Inicia con un título primero de disposiciones generales. Su artículo primero, ya en la página 20, señala como objetivo de esta ley el siguiente: el objeto de la presente ley es promover el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo en cualquiera de sus manifestaciones, formas o denominaciones, mejorar la calidad de vida de ellas, sus familias y sus cuidadores, entregando un marco normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinadas a llevar a cabo el Plan Nacional de Enfermedades Raras, Huérfanos y Poco Frecuentes, la creación de la Comisión Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanos y de Diagnóstico Complejo, así como crear un fondo de financiamiento adecuado para lograr ese objetivo. Hasta allí el artículo primero. Presidente, ¿usted va a abrir discusión sobre materias o temáticamente o en el mismo? Continúo. Luego, el artículo segundo establece... pero podemos ir aprobando por artículo, ¿les parece? Eso, pongo en votación el artículo primero. ¿En votación? Sí. En votación, senador Macaya, senador Flores, El senador Juan Luis Castro dejó el voto favorablemente senador y Castro, yo a favor. Quedaría aprobado de 4-0. Muy bien. Artículo segundo. Al artículo primero. El artículo segundo establece un conjunto de principios. Señala, principios. Los principios que inspiran la presente ley son los siguientes. Primero, letra A, cooperación. Se deberá fomentar la cooperación público-privada, intersectorial e interinstitucional. B, protección de datos personales. En la elaboración del Plan Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo y de todas las iniciativas que de él deriven, los órganos del Estado, y en especial la Comisión Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo,
y así como cualquier otra persona que en este contexto tenga acceso a datos personales de terceros, deberán guardar secreto y mantener la confidencialidad de los mismos, debiendo abstenerse de utilizar dicha información con una finalidad distinta a la prevista conforme a esta ley, dando estricto cumplimiento a la normativa sobre protección de datos establecida en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y en la Ley número 20.285 sobre acceso a la información pública. C. Participación de la sociedad civil. El Plan Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo y los organismos públicos que actúen coordinadamente para su desarrollo deberán fomentar la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, en especial de aquellas que agrupen a personas que viven con enfermedades raras y poco frecuentes, sus familias como un componente fundamental como un componente fundamental para el cumplimiento de los objetivos de esta ley en los términos regulados en la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. D. Humanización del trato. El Plan Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo y todas las medidas y propuestas asociadas a este otorgadas por los equipos profesionales y de apoyo deberán considerar la atención interdisciplinaria de las personas, reconocer el espacio para la incorporación de terapias complementarias acreditadas, así como el derecho a tener compañía y asistencia espiritual, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo tercero del título segundo de la Ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Este artículo segundo lo pone en votación. En votación, el artículo segundo. Senador Macaya. Senador Flores. A favor, unánime. Se resuelve. Senador Castro, usted suma su voto en la anterior Sí, votación. lo había sumado antes. Es solo para constancia, presidente. Artículo tercero. Artículo tercero. Artículo tercero. Plan Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo. El Ministerio de Salud será el responsable de elaborar el Plan Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanos y de Diagnóstico Complejo en adelante el plan. Para ello podrá suscribir convenios, generar instancias de coordinación o participación con entidades públicas y privadas que tengan entre sus planes y programas temáticas relacionadas con esta enfermedad. Este plan tendrá como objetivo el diseño de medidas y propuestas de implementación para el cumplimiento de lo señalado en la presente ley. El plan dispondrá los objetivos estratégicos, líneas de acción, metas e indicadores de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, formación y capacitación de recursos humanos, rehabilitación referentes a enfermedades raras y poco frecuentes con un enfoque de atención integral de la persona y su familia y en concordancia con las leyes, planes y programas existentes y con el fondo contemplado en la presente ley. El plan tendrá una duración de 4 años, debiendo ser evaluado y actualizado a lo menos cada 5 años, de acuerdo a la evidencia científica disponible, y será aprobado por resolución del Ministro de Salud. El Ministerio de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanos y de Diagnóstico Complejo, deberá revisar y evaluar el plan al menos una vez completada la mitad de su vigencia, dando cumplimiento a la letra C del artículo segundo. Asimismo, el plan deberá estar en concordancia con el Plan Nacional de Salud, de que trata el numeral 8 del artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 2763 de 1979 y de las leyes número 18.933 y 18.469. Los avances y resultados del Plan Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanos y de Diagnóstico Complejo deberán estar disponibles de manera permanente en el sitio web del Ministerio de Salud. La misma información será remitida semestralmente a las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y del Senado y a la subcomisión especial mixta de presupuestos competentes. Está de más decir, señor presidente, que al menos en opinión de esta Secretaría, esta indicación es inadmisible. Someto en consideración la admisibilidad de... Sí, no, que se vote la admisibilidad. Yo soy partidario que esto...
Sí. Sí. Establece un conjunto de obligaciones y atribuciones al órgano público, servicio público llamado Ministerio de Salud. Establece también facultades nuevas, podrá suscribir convenios, generar instancias también a un servicio público. Establece la obligación de la creación de un plan nacional, lo cual implica incorporarse en un presupuesto, desde luego. Y establece otro conjunto de obligaciones que están en el desarrollo como tales. Deberá revisar, evaluar el plan, al menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Senador Macaya, pasa, y luego pedir efectivamente que... A ver, lo que pasa es que yo sé para dónde va a ir usted, así que déjeme partir a mí. Si esperamos al gobierno ¿sabe que lo que llegue pasa, con el presidente? patrocinio de este Sí. proyecto y esta indicación, yo creo que tenemos un Es que problema lo que estructural. pasa, presidente, es que así como el artículo 3, así como el artículo 1, que me llama la atención Sí. que el secretario no haya hecho la misma prevención en el artículo 1, que Sí. también es inadmisible y lo votamos favorablemente. Acá, yo lo digo con todo respeto al representante del Ejecutivo, sé que no es su responsabilidad, pero está como tratando de pasar piola mientras votamos un proyecto que es inconstitucional porque no tiene el patrocinio del Ejecutivo. O sea, yo de verdad creo que acá estamos haciendo un ejercicio que con organizaciones de la sociedad civil, a ojos de las personas que están mirando esto, puede ser muy bonito, vamos avanzando, pero si no contamos con la voluntad del Ejecutivo, tiene poco sentido este ejercicio que estamos haciendo. Yo de verdad o sea, esto de venir igual a la comisión, no tener una facultad real para hacer algo diferente. Yo entendí hace cuánto rato, presidente, un mes que nos dijeron que iban a presentar indicaciones. Más tiempo. O sea, Estamos hablando de... y creo que lamentablemente el ejercicio que nosotros hacemos ante miembros de organizaciones que sufren día a día enfermedades poco frecuentes, termina siendo un poco también causa de desprestigio también de la labor que hacemos en este edificio, presidente. Yo no sé, quiero tener un poquito más de claridad también respecto a lo que se va a hacer, porque continuar con este ejercicio está bien, pero eventualmente van a venir indicaciones pues, y saber a letra, o sea, a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir a ese respecto por parte del Ejecutivo. Sí. Presidente, a ver, vamos a partir, digamos, del tema general. Como lo hemos comentado en varias ocasiones, nosotros no estamos de acuerdo con la ley para enfermedad. Eso es lo primero, lo hemos planteado directamente acá. No están de acuerdo, No, para que la gente lo sepa. es que, presidente, lo hemos dicho y efectivamente entendemos que es una razón impopular, es una decisión que puede ser, pero que, en definitiva, tenemos un sistema de salud totalmente fragmentado y si legislamos por enfermedad, vamos a tener un sistema de salud más fragmentado todavía. Y eso va a tornar un sistema de salud inadministrable. Ahora, efectivamente, entendimos que habían dos proyectos de ley que estaban muy avanzados. Uno, el proyecto de ley de fibromialgia, donde presentamos indicaciones, y el otro proyecto de ley... Que tampoco querían que se tramitara. Efectivamente, pero con las indicaciones que presentamos, efectivamente creemos que es un proyecto que, unido a la idea matriz del proyecto, creemos que efectivamente es un proyecto de ley que sí se puede insertar dentro del sistema público de salud. Ahora, en este contexto, presidente, nosotros nos reunimos con sus asesores y hace bastante tiempo y manifestamos claramente cuál es la postura del Ejecutivo. Y en ese sentido, efectivamente, transmitimos que este es un proyecto de ley que estamos hablando de un proyecto de ley ahora completamente distinto de lo que era antes, porque el proyecto de ley que efectivamente que analizamos es un proyecto de ley que está completamente desfasado por el tiempo. Ahora, en este proyecto de ley, para hacernos cargo también de lo que plantea el senador Macaya, nosotros, a ver, respecto de los primeros artículos que hemos visto, el 1, 2 y 3, efectivamente, son temas los cuales el Ejecutivo podría, digamos, estar de acuerdo. De hecho, el Plan Nacional de Enfermedades Raras Poco Frecuentes es parte de las políticas públicas que nosotros efectivamente estamos desarrollando. Y acá donde vamos a tener, digamos, complicaciones es justamente en el primer punto que planteó la Secretaría del Tribunal correctamente, que es la inadmisibilidad respecto de la comisión, y posteriormente cuando lleguemos a la discusión del tema del fondo, que hace el otro tema y todo lo que tenga implicación, digamos, presupuestaria. Por lo tanto, en nuestra opinión, la interpretación que ha hecho la Secretaría hasta el momento ha sido correcta, ha planteado las inadmisibilidades de los artículos que efectivamente que son, digamos, también en nuestra opinión inadmisibles, y en ese contexto podemos avanzar, ¿ya? Y lo que nosotros podemos hacer nuevamente es volver, digamos, a revisar este tema, pero queremos plantear que si seguimos legislando por enfermedad, presidente, yo sé que esto es algo que no cae bien en las organizaciones de la sociedad civil, pero efectivamente seguir legislando por enfermedad nos complejiza muchísimo más el tema de administrar políticas públicas sanitarias.
Eso, Mira, presidente. yo le quiero señalar al gobierno que, como presidente de esta comisión, y habiendo estado muchos de los senadores que están acá, por lo menos me consta del senador Juan Luis Castro y del senador Iván Flores, que durante largo tiempo hemos estado trabajando, yo 20 años, por la enfermedad rara poco frecuente, como presidente de la Comisión de Salud, voy a sacar este proyecto, le gusta o no al gobierno. Vamos a buscar efectivamente la fórmula para que aprobemos las materias que sean admisibles, y yo espero que el gobierno llegue con los patrocinios necesarios. Y con los recursos necesarios, sí, por supuesto, sí, absolutamente. Entonces, me gustaría que el secretario nos indicara exactamente cuáles son aquellas materias en las cuales efectivamente se requiere el patrocinio, y yo quiero pedir a la comisión que nos apoye en términos de aprobar el resto de texto del mismo artículo, esperando o suspendiendo la votación respecto a aquellos que requieren patrocinio para pedirle al gobierno el patrocinio en esa materia. Presidente, solamente para terminar de complementar, que el Ejecutivo no suscriba la legislación por enfermedades o por tipo de enfermedades no implica que no existan políticas públicas sanitarias destinadas al abordaje de esos problemas de salud. Yo entiendo que son maneras distintas de abordar, y entiendo que esta postura para ustedes no es satisfactoria. No. Lo entiendo. Pero lo que les quiero plantear es que esto no implica que se quede el abandono de las enfermedades poco frecuentes o tipo de enfermedades. Pero en nuestra opinión, la herramienta para ocupar eso es a través de políticas públicas y no a través de leyes especiales. Tenemos una diferencia de opinión. Sí, súper respetable. Señor secretario. Si me permite, señor presidente, hice punto de la inadmisibilidad en este artículo 3º porque este era con toda claridad y a todas luces, a mi modo de ver, inadmisible por las materias que ya señalé. Los artículos 1º y 2º son de normas muy genéricas, la que no hace referencia a me pareció a mí, ningún tipo de obligación al Ministerio, no se menciona ni al Ministerio ni a algún servicio público, y el artículo 2º establece un conjunto de principios que pueden ser incorporados. Por eso no me pareció en ese minuto tan manifiestamente tal como el artículo 3º, que es el que acabamos de señalar. Quiero como una explicación, señores senadores, de eso. Entonces, lo que podemos hacer es que sigamos con el resto del articulado. ¿Con el resto? Sí, y esta votación queda en suspenso, esperando patrocinio del Ejecutivo. Senador Iván Flores. Presidente, yo entiendo la intención de cómo salvar el punto, pero partimos con un pecado de origen, digamos, que es lo que acaba de plantear el colega Macaya, desde el momento mismo en que definimos institucionalidades, sea institucionalidad superior o sus órganos, ya estamos haciendo una tarea que le compete en estricto rigor al Ejecutivo. Comparto el punto de vista, porque si no, no habríamos participado de este proyecto, ni de su origen, ni con indicaciones. Lo que ocurre es que necesitamos respuestas para la ciudadanía, en lo que se ha venido trabajando por mucho tiempo. Y es la manera también de decirle al Ejecutivo, nosotros vamos a seguir avanzando, entendemos la inadmisibilidad. Y nosotros entendemos la inadmisibilidad es como la distribución de atribuciones entre dos poderes. Pero no signifique que estemos equivocados ni en el diseño ni en el objetivo. Nosotros estamos convencidos de que estamos actuando en respuesta a una necesidad que es variante. La naturaleza, ni siquiera la humana, la naturaleza planetaria va evolucionando y va cambiando y se van generando nuevas maneras de presentarse y por lo tanto necesita también nuevas maneras de respuestas. Y en ese contexto nosotros necesitamos avanzar. Por eso le estamos pidiendo al Ejecutivo que tome este asunto con celeridad, que haga un diseño, yo me imagino que vendrá dentro de la reforma, con reforma que no conocemos, pero mientras tanto vayamos dándole forma a esto que es particular, que son enfermedades que están siendo cada vez menos novedosas, cada vez más frecuentes y que significan cada vez un dolor familiar que se extiende y que termina siendo catastrófica de todo punto de vista, presidente. Entonces, hay que avanzar en el contexto. Yo no me inhibiría, porque todo lo que viene para adelante, tal como lo que ya pasó para atrás, en el estricto rigor es inadmisible desde el punto de vista del razonamiento que entiendo que hizo la Secretaría. Por lo tanto, yo avanzaría nomás, presidente. Sigamos haciendo lectura del resto de las indicaciones. Sí. Sigamos. Gracias, presidente.
Enseguida se propone un título segundo que establece que es denominado de la Comisión Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo. En su artículo 4 dispone la Comisión Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo. Créase la Comisión Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanos y de Diagnóstico Complejo en adelante de la Comisión. El objetivo de la Comisión es asesorar al Ministerio de Salud y organismos del Estado en la formulación de políticas, en la investigación científica y en la implementación de estrategias y prácticas de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación eficaces, eficientes, seguros y coherentes con las necesidades de la población chilena en lo relativo a enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo. En su artículo... Sí, yo quiero pedir en esta materia también patrocinio del Ejecutivo, entendiendo claramente que estamos creando un nuevo servicio. Un nuevo servicio que requiere efectivamente patrocinio del Ejecutivo. Sigamos. Daré lectura al artículo 5º, que en mi concepto también es inadmisible, en tanto establece funciones para un órgano público. Se señala funciones de la Comisión. La Comisión tendrá las siguientes funciones. A. Asesorar al Ministerio de Salud y en la definición de políticas, normas, planes y programas en materias de salud, incluyendo provisión de servicios asistenciales, la implementación de estrategias y prácticas de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación eficaces, eficientes, seguros y coherentes que contribuyan a promover el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanos y de diagnóstico complejo en cualquiera de sus manifestaciones, formas o denominaciones, mejorar la calidad de vida de ellas, sus familias y sus cuidadores. B. Proponer acciones de política pública relativas a las enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo, incluyendo asesorar a los órganos del Estado en la definición de políticas, normas, planes y programas en materias que se relacionen a personas con enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo en cualquiera de sus manifestaciones, formas o denominaciones, mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias. C. Evaluar la necesidad de modificaciones normativas que faciliten la implementación y evaluación de políticas y acciones en materias referentes a las enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo. D. Apoyar el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Enfermedades Raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo, incluyendo el Registro Nacional de Enfermedades Raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo. E. Contribuir a la coordinación y asesoramiento de todas las acciones relacionadas con las enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas y de diagnóstico complejo en forma integral, intersectorial y cooperativa, incluyendo acciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. F. Colaborar con el acceso a información oportuna de tecnologías y procedimientos para su evaluación y consideración de tomadores de decisión, así como evaluar las intervenciones de alto costo y con alto nivel de efectividad necesarias para la población. G. Contribuir a posicionar la temática de las enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo entre los desafíos de distintos sectores gubernamentales. H. Dar soporte a las agrupaciones de pacientes y comunidades afines para su desarrollo y realizar acciones con el fin de asegurar la participación ciudadana efectiva. Y proponer y fomentar líneas de investigación científica y recomendaciones en materia de enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo. En el ejercicio de la función descrita en la letra I, la Comisión podrá solicitar a la Subsecretaría de Salud Pública y a los órganos del Estado la información y antecedentes que estime necesarios. Pido también patrocinio del Ejecutivo en conformidad a que establece efectivamente funciones a órganos del Estado, o a la creación de nuevos órganos. Adelante. El artículo 6º, que se refiere a cómo se integra, también sería inadmisible por cuanto está señalando la configuración de este órgano público. Integración de la comisión. La comisión estará integrada por los siguientes miembros. A. 3 expertos nacionales en el tema de enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo. B. 3 representantes de las facultades de medicina de alguna institución de educación superior acreditada institucionalmente, de conformidad con la ley 20.129, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. C. 3 representantes
de fundaciones u organizaciones de pacientes que representen a las comunidades de enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo. Los representantes serán elegidos por cada entidad de acuerdo al procedimiento interno que ésta haya fijado para dicho efecto, respetando su plena autonomía y en conformidad a principios democráticos, participativos, transparentes y pluralistas. Un reglamento expedido por el Presidente de la República a través del Ministerio de Salud establecerá el procedimiento para la elección de las entidades señaladas en el inciso primero y la forma de funcionamiento de la comisión. Los miembros de la comisión serán nombrados por decreto supremo del Ministro de Salud, de conformidad con la elección que hubiera efectuado cada entidad de acuerdo al inciso segundo de este art, y durarán 3 años en sus funciones. Los miembros de la comisión cesarán en sus funciones por muerte, renuncia presentada ante quien los nombró, expiración del plazo por el que fueron nombrados o por la existencia de un conflicto de intereses que haga imposible su continuidad como integrante de la comisión, lo que será calificado por el reglamento que se refiere al artículo siguiente. Mismos términos, pido patrocinio del Ejecutivo. Artículo 7º, conflicto de intereses y deber de abstención. Los integrantes de la comisión no podrán tener conflictos de intereses que les resten imparcialidad en las funciones que se les encomiende como miembro de ellas. Para evitar potenciales conflictos de intereses, una vez efectuado el nombramiento, los integrantes deberán realizar una declaración de las actividades profesionales, laborales o económicas que realicen o que participen a la fecha de la declaración y que hayan realizado o que hayan participado dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de su nombramiento. Los miembros de la comisión deberán abstenerse de tomar parte en la discusión o decisión de asuntos respecto de los cuales, en conformidad con su declaración de actividades profesionales, laborales o económicas, puede haberse afectado su imparcialidad. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud determinará la forma en que se deberá hacer la declaración a que se refiere el inciso primero y las situaciones que se considerarán como conflicto de intereses. Misma solicitud. Luego, en el artículo 8º se establece el mecanismo de funcionamiento de la comisión. La comisión será presidida por uno de sus miembros, elegido por mayoría simple entre sus integrantes. El quórum mínimo para sesionar será de 2/3 de sus miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes. La comisión tendrá una secretaría ejecutiva a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Tendrá la responsabilidad de coordinar su funcionamiento, así como de preparar las actas de sus sesiones, las que deberán ser publicadas en el sitio electrónico del Ministerio de Salud. En cada sesión podrán participar con derecho a voz el Ministro de Salud, los subsecretarios de Salud Pública y de redes asistenciales. Asimismo, la comisión estará facultada para invitar a sus sesiones a personas especializadas en la materia de su competencia y miembros de asociaciones de pacientes y a otros representantes de organismos que componen el Ejecutivo y Legislativo, quienes no tendrán derecho a voto, para solicitar la información y asesoría que estime necesarias para el desarrollo de sus actividades. A su vez, la comisión podrá solicitar asistencia técnica a los órganos y servicios públicos pertinentes. Los miembros de la comisión acordarán por mayoría simple la forma de funcionamiento de la misma, pudiendo establecer las sesiones efectuadas mediante videoconferencia. La comisión se reunirá a lo menos cada mes. Asimismo, el Ministro de Salud podrá convocarla extraordinariamente si así lo requiere. El lugar de funcionamiento de la comisión será en las dependencias del Ministerio de Salud en la ciudad de Santiago. Sin perjuicio de lo anterior, la comisión podrá acordar celebrar de manera extraordinaria sesiones en un lugar distinto al señalado anteriormente. La Subsecretaría de Salud Pública deberá asegurar el debido funcionamiento de la comisión y proveerá todos los recursos humanos y materiales que se requieran para el cumplimiento de sus funciones, debiendo informar públicamente las actas de la comisión. Pido patrocinio del Ejecutivo sobre este articulado. Enseguida, la indicación propone un título tercero, denominado del Fondo Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo. Artículo 9º. Fondo Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo. Créase un Fondo Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo en adelante el fondo, destinado a financiar total o parcialmente programas y proyectos que se encuentren exclusivamente relacionados
con los objetivos y criterios establecidos en el plan en las materias de investigación, estudio, evaluación, promoción y desarrollo de iniciativas en materias referentes a las enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo. De igual manera. Artículo 10. La composición del fondo. El fondo estará constituido A, por los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público, B, los recursos provenientes de la cooperación internacional, C, los aportes que reciba por concepto de donaciones, herencias o legados a los cuales se les aplicará el artículo 18, D, asimismo, por decisión de los respectivos consejos regionales, se podrá asignar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región para proyectos de investigación, adquisición de medicamentos, insumos o equipamiento, formación o capacitación, todo ello de conformidad con lo dispuesto por la letra E del artículo 36 de la Ley número 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio del Interior de 2005. El fondo será administrado por la Subsecretaría de Salud Pública, conforme a lo dispuesto en el decreto ley número 1263 de 1975 de Administración Financiera del Estado. El Ministerio de Salud fomentará las acciones de colaboración público-privada para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Patrocinio al Ejecutivo, solicito. En su artículo 11 se regula la asignación de los recursos de dicho fondo. La selección de los programas y proyectos que se financiarán por el fondo deberá efectuarse mediante concursos públicos que convocará la Subsecretaría de Salud Pública. Para dicho propósito, la Subsecretaría de Salud Pública realizará semestralmente una convocatoria a menos que no haya fondos suficientes, lo cual será determinado por resolución exenta de la Subsecretaría de Salud Pública. En ella podrán participar universidades, institutos profesionales e instituciones privadas sin fines de lucro del país y cualquier persona natural residente en Chile. La Subsecretaría de Salud Pública podrá requerir la opinión de expertos nacionales e internacionales en la disciplina que corresponda. Los proyectos serán seleccionados por el Subsecretario de Salud Pública con consulta a la Comisión, la que deberá evacuar un informe en un plazo no mayor a 45 días hábiles. De lo contrario, se entenderá aprobada la propuesta efectuada por el Subsecretario de Salud Pública. La adjudicación de los recursos del fondo se realizará por resolución del Subsecretario de Salud Pública, la que será comunicada a los solicitantes y publicada en el sitio electrónico del Ministerio de Salud. Con todo, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Enfermedades Raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo, se podrá financiar de manera directa iniciativas o proyectos vinculados a la adquisición de medicamentos, insumos, equipamientos o tecnologías o proyectos de investigación con o sin financiamiento compartido con el sector privado o mediante cooperación internacional, todo lo cual deberá ser aprobado mediante resolución fundada del Ministerio de Salud. Pido patrocinio al Ejecutivo. Artículo 12. Reglamento de concursos públicos. Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, que deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda, fijará los requisitos y procedimientos a que deberán sujetarse los concursos públicos que sean convocados de conformidad al artículo anterior. Asimismo, deberá incluir, entre otras normas, la periodicidad de la convocatoria, los criterios de evaluación, elegibilidad, selección, rasgo de financiamiento, viabilidad técnica y financiera, el procedimiento de evaluación y selección de los programas y proyectos presentados al fondo y los compromisos y garantías de resguardo para el fisco. El reglamento deberá establecer las diferentes categorías de proyectos, diferenciando recursos para proyectos de investigación, adquisición de medicamentos, tecnologías y equipamiento, formación y capacitación u otros, de manera de asegurar una equilibrada distribución de los recursos disponibles entre todos los objetivos de esta ley. Las donaciones efectuadas al fondo podrán estar vinculadas a un proyecto en particular. Pido patrocinio al Ejecutivo. Artículo 13, sobre las donaciones. Los contribuyentes del impuesto de primera categoría, que de acuerdo con lo dispuesto en la ley sobre impuesto a la renta, declaren sus rentas efectivas determinadas mediante contabilidad completa o simplificada, que efectúen donaciones al fondo, podrán, para los efectos
de determinar la renta líquida imponible gravada con el impuesto señalado, rebajar dicha donación como gasto. Las donaciones señaladas en el inciso anterior se aceptarán como gasto en el ejercicio en que se materialicen y se acreditarán mediante un certificado extendido por la Subsecretaría de Salud. Los requisitos para el otorgamiento del certificado de donación, así como sus especificaciones y formalidades, serán establecidos por el Servicio de Impuestos Internos. Las donaciones que se efectúen al fondo estarán liberadas del trámite de insinuación. Asimismo, las donaciones, herencias, legados y demás aportes que se confieran al fondo estarán exentos del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. En mi concepto, señor presidente, Sí, pido patrocinio al Ejecutivo. no solo es necesario el patrocinio, Sí, sino sí. que requiere ser iniciado por la Cámara Así es, por la Cámara de Diputados. Diputados. Así es. Esos Sí. dos aspectos, ¿sí? Artículo 14, reglamento del fondo, un reglamento elaborado por el Ministerio de Salud, suscrito además por el Ministro de Hacienda, determinar la forma en que operará el fondo del que trata este título. Pido patrocinio al Ejecutivo. El artículo 15 señala, el Ministerio de Salud deberá informar una vez al año los avances y desarrollo de la Ley Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo en forma desagregada, por región, ante las comisiones de Hacienda y de Salud unidas, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pido patrocinio al Ejecutivo. Artículos transitorios. Artículo primero transitorio. La presente ley es de vigencia, entrará en vigencia en el plazo de un mes contado de su publicación en el Diario Oficial. Luego, un artículo segundo transitorio. Los reglamentos a que se refiere esta ley deberán dictarse dentro de un plazo de 3 meses contado desde la publicación de la misma en el Diario Oficial. Y el último transitorio tercero sería que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a los recursos contemplados en la partida presupuestaria del Ministerio de Salud. Pido patrocinio al Ejecutivo. Comencemos desde el inicio. Artículo primero, vean viendo qué normas pueden ser declaradas admisibles. Tenemos en la página primera del comparado, ¿no? Sí. La indicación número 1, que desde los senadores ya indicados anteriormente y que modifica el proyecto de ley original de la siguiente manera. Veamos cómo queda el artículo. O sea, Son un momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. veamos el artículo inicial. Sí, sí. Luego vamos a ver las indicaciones, cómo queda el artículo. Varias enmiendas, sí. Y después lo vamos a sistematizar en la medida con la norma ya aprobada. El artículo primero, ámbito de aplicación, dice, la presente ley tiene por objeto promover e incentivar la investigación, el desarrollo y la promoción de productos médicos destinados a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades poco frecuentes, garantizar a todas las personas un igualitario y oportuno acceso a tales productos y el debido resguardo de sus derechos como beneficiario de sistemas complementarios de salud, en su caso, incentivar la asociatividad de los pacientes, de sus familiares y amigos, y garantizar el derecho de comercialización exclusiva al patrocinante de productos médicos huérfanos durante los plazos y de la manera que esta ley establece. El conjunto de enmiendas que se proponen en la primera indicación a este artículo, diría, la presente ley, incorporar luego de la presente ley tiene por objeto promover e incentivar la investigación, el desarrollo y promoción de productos médicos destinados a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades poco frecuentes, y agregando la siguiente frase, incluyendo aquellos exámenes de alto costo sin codificación FONASA o que son categorizados como no reembolsables por las ISAPRES. Eso requiere patrocinio del Ejecutivo. La siguiente reemplaza la expresión, disculpen, garantizar a todas las personas un igualitario y oportuno acceso a los productos por la siguiente expresión, garantizar y asegurar a todas las personas un igualitario y oportuno acceso
al tratamiento de las enfermedades poco frecuentes, los productos necesarios para tales efectos, y luego continúa con el resto de la norma. También tenemos otro que reemplaza también esa propuesta de garantizar a todas las personas un igualitario y oportuno acceso a tales productos más bien agrega, luego de esa frase, la expresión de también protección financiera. Requiere patrocinio ejecutivo. Luego agrega otra indicación quise decir, la letra D. Agrégase luego la expresión oportuno acceso a tales productos, la siguiente frase, cualquiera sea el tratamiento complementario. Requiere patrocinio al ejecutivo. Inclúyase luego. Agrega luego de la expresión el debido resguardo de sus derechos como beneficiario de sistemas complementarios de salud en su caso, la expresión como también el derecho a la elección del médico tratante. Requiere patrocinio al ejecutivo. Luego agrega una frase final a este inciso del artículo primero, que señala y garantizar el debido acompañamiento para pacientes, familiares y amigos de personas con enfermedades raras o poco frecuentes. Eso es admisible, sí. Pongo en votación. Que correspondería a la indicación número 1, letra F. En votación, senador Macaya, senador Flores, senador Castro, presidente. A favor. Quedaría aprobado 4-0. Luego, esa misma indicación tiene una propuesta letra G que agrega lo siguiente, lo agrega como inciso segundo. El Estado deberá proveer y costear los tratamientos y medicamentos para atender a los pacientes de enfermedades raras y poco frecuentes en forma oportuna, contemplando el costo de los mismos, costos de importación y exención de impuestos. Requiere patrocinio al ejecutivo. Otra propuesta, la letra H, propone agregar un nuevo segundo inciso. El Estado fomentará la generación de un catastro con las enfermedades poco frecuentes que tengan más prevalencia en el país para incentivar la investigación clínica y científica. Requiere patrocinio al Ejecutivo, pero yo quiero pedir, efectivamente voy a poner en tabla y en discusión otro proyecto que el Gobierno también tiene dificultades, que es la modificación a la ley Ricardo Soto en la próxima sesión, para habilitar la investigación científica en nuestro país. Sí. ¿Va a venir la ministra? Sí, el miércoles, el día miércoles. Requiere patrocinio al Ejecutivo. Luego esta indicación, letra I, incorpora los siguientes incisos, segundo y tercero nuevos, que serían del siguiente tenor. Todo tratamiento, insumo, medicina o producto que se requiera para la atención de enfermedades raras o poco frecuentes será garantizados y cubiertos por el sistema de salud público o privado según prestación del paciente. Asimismo, será deber del prestador de salud realizar convenios y negociaciones con laboratorios para obtener un stock oportuno y a precio justo, siendo subsidiado o con copago a precio preferencial. Requiere patrocinio al Ejecutivo. Esa era la indicación que recaía sobre el artículo primero. Luego, en el página 3... Espera, ¿podemos votar el artículo? Como votación al artículo inicial, en lo que no se contradiga con lo que ya el texto ya aprobado con en el artículo primero en aprobado general, sí. Pongo en votación. El presidente pone en votación en particular ahora el artículo primero que ya fue dado lectura. Sí. Yo le pido que después la Secretaría pueda hacer el ejercicio de complementariedad entre el artículo que ya aprobamos y este. Si les parece a los señores senadores.
Ok. No, lo que pasa es que el artículo, estamos volviendo al proyecto original y la idea es incorporar aquellas materias y permitir que la Secretaría pueda tener la facultad para hacer aquello entre el texto del proyecto inicial y el proyecto y lo que ya está aprobado. Revisemos el artículo ya aprobado primero. No. Aprobado en general, la verdad es que solo cabe irse pronunciando sobre las normas en particular que se fueron proponiendo. De ser Entonces, sigamos entonces. Está perfecto. Entonces, de ser aprobados o rechazados o modificados en el texto de indicación, basta con modificar el texto que ya está aprobado en general. Está perfecto. Entonces. Pero no es necesario. Sigamos. Yo quiero hacer el listado de materias que requiere patrocinio del Ejecutivo. Eso es, quiero dejarlo en evidencia. No, yo quiero que revisemos el articulado completo. Perdónenme porque, ¿sabes qué? Yo me cansé respecto de la inacción por parte de las Express en términos de producir una indicación o un patrocinio del Ejecutivo del Ministerio. Esto ya me superó. Yo quiero que leamos todo el proyecto. Adelante. Volvemos a la página 3. Y estas son indicaciones que han recaído sobre el artículo 2 del proyecto. Dicho artículo 2 se refiere a definiciones, que se encabeza del siguiente modo: para los efectos de esta ley y sus normas relacionadas se entenderá por 1. Enfermedad poco frecuente, minoritaria, rara, huérfana, aquella con peligro de muerte o de invalidez superior a 2/3, que tiene una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. En las indicaciones del numeral 2, de número 2 quise decir, reemplaza la definición de enfermedad poco frecuente, minoritaria o huérfana por la siguiente. Letra A. Una enfermedad es considerada rara cuando el número de personas afectadas por ella es menor de 5 casos por cada 10.000 personas. Esto es una materia que pudiéramos nosotros definir. Me gustaría tener opinión. Carolina Goich está... Sí sé que está, pero quiero pedirle opinión a Carolina, que está en la... ¿Puede darle opinión a la palabra a Carolina? ¿Me la pidió? ¿Presidente? Sí, Carolina. Sí, no, muchas gracias. Escuché al principio que me dio la palabra, pero no había logrado conectarme al Zoom, así que saludar ahí a los senadores. Y yo quiero reafirmar algo, creo que es súper importante el patrocinio del Ejecutivo, ¿no? El texto que ustedes han ido leyendo recuerda mucho cómo hicimos la tramitación de la Ley Nacional de Cáncer. De hecho, hay muchas cosas que son similares. Hemos acompañado en esto a la FEMPOF, a la FECHER, a la Alianza de Pacientes, y quiero destacar lo que ustedes están haciendo hoy día. Quizás no se dimensiona desde afuera, porque en el fondo recogen las indicaciones que ellos trabajaron y sobre ese texto están avanzando. Y uno esperaría que también desde el Ejecutivo existiera la misma voluntad. Hay un esfuerzo importante de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante años en estos temas y que hacen una propuesta. Puede ser perfectible, puede ser otra, pero me parece que en esto, tal cual como varios de ustedes han señalado, no pueden no pronunciarse el Ejecutivo. Lo que yo quería ofrecer, un poco siguiendo la experiencia que tuvimos en la Ley de Cáncer, es poder trabajar algunos de los textos. Yo entiendo perfectamente y valoro la preocupación porque se avance con textos que sean admisibles y patrocinados por el Ejecutivo, pero creo que hay algunas cosas que podríamos adecuar para que sean admisibles y poder apoyar con nuestros equipos en eso, sobre todo como Foro Nacional del Cáncer ahora, para que sean presentados y puedan seguir avanzando si es que el Ejecutivo no los patrocina. Lo más importante probablemente para las agrupaciones es justamente que exista una institucionalidad que sea contraparte desde el Ministerio y eso inevitablemente depende del gobierno. Creo que además han sido bastante sensatos respecto de sus aspiraciones.
uno sabe las demandas que hay, ¿no es cierto?, las necesidades de financiamiento, de investigación, de nuevos tratamientos, de apoyo social. Entonces, creo que ellos propongan esto, que finalmente es una estructura que garantiza, una institucionalidad más bien, ¿no es cierto?, que garantiza que se siga trabajando en prioridades que se construyen en conjunto, es súper razonable. O sea, uno diría desde el Ejecutivo, no hay aquí imposibles, al contrario, hay un camino que se puede trabajar en conjunto. Ustedes saben, fueron más de 200 las personas que plantearon propuestas frente a este ejercicio que yo me alegro que cada vez se utilice más, de permitir a las organizaciones y a la sociedad civil hacer propuestas. Entonces creo que de verdad eso es valioso y ningún problema nosotros en colaborar junto con los asesores de los senadores, si les parece, en dejar en términos que sean admisibles algunos de los textos donde yo creo que es posible. Hay otros, por supuesto, en el que se crea el fondo eso no es posible, pero que al menos eso permita avanzar en el primer trámite de tramitación del proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias. Los temas que hice relación con las definiciones se pueden incorporar en el texto y vamos avanzando, pero yo quiero de verdad pedirle al gobierno. Yo quiero pedirle al gobierno, más allá de su negativa por tener o el argumento de tener un sistema de salud fragmentado, que entienda que acá no pueden seguir esperando los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes, finalmente que tengan la suerte de la interposición de un recurso judicial y que asegure justamente el acceso a un medicamento o un tratamiento. Yo le quiero pedir al gobierno que, tal como ocurrió con la ley de fibromialgia, que la sacamos a pesar del gobierno, yo quiero pedirle ahora al gobierno que, respecto a las enfermedades raras o poco frecuentes, busque la fórmula para darnos patrocinio a las normas. Acá estamos hablando de miles de pacientes. Cuando además hay desafección del gobierno respecto del decreto de la ley Ricarte Soto, donde hay inacción del gobierno respecto a la incorporación de nuevos tratamientos y medicamentos, o la actualización de las canastas de medicamentos con medicamentos de primera generación. Acá estamos hablando de personas que están dando una lucha por la vida. Y yo le quiero pedir al gobierno que el discurso público debe también guardar coherencia con el discurso en la elaboración de legislación. Entonces, yo entiendo, Jaime, que tú estás acá como representante. Yo valoro tu trabajo y valoro tu empeño. El mensaje no es para ti, el mensaje es para la ministra de Salud, para los dos subsecretarios, porque quiero decirte lo siguiente: de los proyectos de la semana pasada no pudimos tramitar ninguno porque no llegaron indicaciones del Ejecutivo. En esta semana tenemos la misma dificultad porque, respecto al proyecto de ley que crea el Estatuto de Aseguramiento, Protección y Promoción de la Salud Mental, respecto del cual el presidente ha mencionado que esta es una prioridad nacional, no tenemos indicaciones. Respecto al proyecto que modifica el Código Sanitario, considerar a médicos veterinarios y profesionales de la salud, no ha llegado también definición del gobierno. Respecto al proyecto de telemedicina, la misma dificultad. Respecto al proyecto de ley que establece un plan garantizado universal, tampoco. Entonces yo les quiero pedir de verdad al gobierno, o el seguro catastrófico para los pacientes de FONASA, que hay un plazo del 3 de octubre. Yo espero que lleguen con una indicación el 3 de octubre, porque lo contrario, acá el discurso público no guarda relación con la acción y el trabajo legislativo. Entonces yo le quiero pedir también a ti, a través de ti, a la ministra de Salud, a los dos subsecretarios y también a la ministra de las Express, con la que yo tengo afecto. Pero acá se requiere ponerle pino y hacer la pega. Entonces yo, la verdad es que yo entré en una fase, yo ya esperé 6 meses, y ya no puedo seguir esperando otro paréntesis institucional u otra fecha mágica de otro texto constitucional. No, acá se requiere hacer la pega por los pacientes. Bueno, ahí no de las sesiones, no sé, perdón, senador Flores. Perdón, presidente, estábamos en el artículo 2, entiendo, respecto de las indicaciones. Sí. Yo quiero señalar que hay una indicación que he presentado que es complementaria a el indicador que define una enfermedad rara o poco frecuente. Y es complementaria porque tiene que ver con
la capacidad de diagnóstico y el manejo de las estadísticas de acuerdo a esos diagnósticos. Por ejemplo, el caso de la fibrosis quística, ¿no? Entonces yo pediría que eso lo consideráramos porque es un dato que es importante de relevar. Y es perfectamente admisible. Esa está asignada en la página 4 como indicación número 3. Y vamos a llegar a eso. Porque lo que quiero decir, la próxima sesión voy a seguir dando lectura al proyecto hasta terminarlo. Tarea pendiente del gobierno. Esta se levanta.